Saludos, mi nombre es Ramón Eduardo Cabado Sánchez, pertenezco a la comunidad Draco de expertos en periodismo digital en la comunidad Planeta FATPA. Hoy les voy a hablar de lo que es la ética del periodista. Eh, Como bien sabemos, hoy en día vivimos en la era digital, vivimos en la era donde la información se encuentra, es de fácil acceso gracias al Internet. Entonces, gracias a eso han nacido muchas web de cualquier tipo de noticias, ya sean tanto de entretenimiento como de tecnología, de política, farándula, etcétera. Lo que son una infinidad de temas de los que se pueden hablar en internet. Entonces, en esta ocasión, pues, considero importante de pronto hacer una inflexión sobre lo que es este punto, sobre lo que nosotros conocemos como la ética del periodista, debido y más que todo, por este tiempo de pandemia que estamos viviendo hoy en día, podríamos hacer un símil pues de lo que es o una relación pues de lo que es la ética del periodista y las noticias. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que, por ejemplo, qué tipos de noticias se pueden dar en estos tiempos de pandemia eh, para las personas que busquen información, qué información puede ser verídica o simplemente es una noticia clickbait que se llama una noticia cebo, que es para que la gente haga clic y lea. Pues entonces se supone que eh, o el deber de un periodista es brindar al usuario una noticia que lleve, que tenga una veracidad, pues, que tenga información que permita a la persona saber qué es lo que pasa en realidad, pues, y la permita siempre tener informada de manera correcta. Como tal, no existe unos parámetros o un concepto definido como tal en lo que es la ética en un periodista. O sea, no existe esta cosa, sino que existe, digamos, que va dentro de la misma palabra ética, pues en general, de la ética de una persona, pero se pueden considerar lo que es el periodismo digital, en las redes del periodismo digital, se puede considerar 5 puntos, que son la verdad y la precisión, ¿verdad? ¿Qué se refiere con la verdad y precisión? Que uno de esos puntos es la verdad y la precisión debe ser que cuando tú reportas algo, debes asegurarte porque no existe una verdad absoluta, pues, y es imposible de que una noticia sea todo verdad. O sea, pues, existe una redacción detrás, pues, entonces puede haber una omisión, puede haber, o bueno, tanto omisión no, omisión pero accidental, por falta de detalle o nota compleja, pero lo que debes reportar en ese sentido sí debe tener o sí debe llevar una cierta veracidad, debes corroborar, o sea, el periodista debe corroborar ese hecho, debe constatar que eso sea así, pues comprobable, sea, que sea un hecho comprobable, pues entonces en ese sentido es lo que nos referimos a lo que es la verdad y la precisión, que sea corroborable, que tú puedas constatar una evidencia empírica, ¿verdad? Que tú digas, aquí está la evidencia, aquí tengo mi dato, aquí están los datos de que esto es así. Lo puedes comprobar, pues no queda en una falsedad porque está registrado, es así. Entonces, en ese sentido, le brindas al usuario la certeza de lo que tú reportas es real. Otra cosa también que otro de los puntos es la independencia. ¿A qué nos referimos en la independencia? Es que el periodista, en cierto modo, debe pasar por un proceso de investigación o debe investigar, analizar, constatar, todo eso de una manera independiente. No es que simplemente agarré, vi algo de otro sitio, lo copié, lo modifico y lo pongo. O sea, o que te diga una persona, mira, toma esta noticia, hazla. No. O sea, debe existir, o sea, es lo que se espera en un periodista, son estos parámetros, que el periodista tenga esta cierta independencia en buscar la noticia, en redactar la noticia y en hacer la noticia, pues para que exista esa independencia en el artículo, exista ese artículo único, por así decirlo, de este periodista.
La equidad, otro punto es la equidad y la imparcialidad. ¿A qué se refiere esto, la equidad y la imparcialidad? A la hora de entrevistas, a la hora de dar una noticia, o sea, que esta noticia no sea, o sea, preferiblemente no se torne a cierta preferencia, a cierto gusto, a cierta posición política, porque, o sea, hay cosas malas y hay cosas buenas, eso lo sabemos, pero, o sea, en ese sentido de cosas malas y cosas buenas, o sea, siempre hay que escuchar la otra versión. O sea, siempre una parte de una versión, otra parte de la otra versión, o en un hecho existe una versión, existe otra versión. Entonces, siempre para llegar al camino, a la verdad o a una conclusión, debemos que escuchar las dos versiones, ver las dos versiones, para de ahí la persona que escucha o incluso el mismo periodista, o sea, en ese momento de una entrevista, investigación, que se muestren esas dos cosas, se llegue a una conclusión propia, pues, tanto del, que la conclusión sea del usuario, pues, no que el periodista dirija o conduzca una conclusión, sino que o sea, se llegue a una reflexión al final de esta veracidad. O sea, se da la noticia, se debe reportar la noticia pura, por así decirlo, que estén ambas partes. La humanidad, en qué nos referimos? Va en parte también relacionado a lo que es esto en la equidad y la imparcialidad. ¿Por qué? Porque la humanidad quiere decir esa empatía que debes tener o ese sentido que debes tener hacia las personas, un respeto, no debe haber una intención de destruir, sino de construir tú como periodista o nosotros que estamos instruyéndonos como periodistas. Debes ser lo más imparcial posible, debes ser empático, debes entender y no jugar al juego que a lo mejor algunos periodistas juegan de descalificar, de insultar, de hacer quedar mal, porque es eso, pues debes tener humanidad, debes tener empatía. Puede ser una persona detestable, puede ser una persona, pero siempre debe estar ese toque de humanidad en ti, en la persona en la que te entrevistas, que se note, que se vea palpable. Y bueno, si una persona es de tal, se expondrá sola. No hace falta que el periodista se involucre en una riña de desacreditar, destruir una imagen, porque, o sea, eso te pone al mismo nivel o te hace perder esa humanidad. Responsabilidad, muy importante, todo eso correlaciona. ¿Por qué es responsabilidad? Porque debes verificar los hechos, deben ser palpables, porque si no, estás mintiendo. O sea, si simplemente dices una noticia A y dices esto es así y resulta no ser, este, tienes una responsabilidad, por así decirlo, moral, porque no hay forma, hoy en día no hay una regulación como tal que pueda decir que te penalice por eso, pues. Pero debe haber una responsabilidad a la hora de la noticia, debe haber una responsabilidad a la hora de escribir, como por ejemplo, que acabo de nombrar hace rato, antes de nombrar estos 5 puntos, de estos tiempos de pandemia, debes tener una responsabilidad en lo que dices, porque puedes alarmar a una persona, puedes alarmar a las personas, puedes llevar a conclusiones a las personas que no son, puedes causar un tipo de reacción en las personas. ¿Me entiendes? Entonces existe una responsabilidad en tus palabras, existe una responsabilidad en lo que dices. Entonces esa responsabilidad ética, porque es una responsabilidad ética que debe existir en el periodista, es para eso, para que eh, tengas esa ética intacta, tengas esa forma de reportar las noticias intacta. Eso es lo que nos referimos en la ética del periodista. Es muy importante y lo considero que es muy importante hoy en día, porque hoy en día hay un cambio, se está viendo un nuevo paradigma en el mundo. Hoy en día los medios digitales probablemente crezcan, van a crecer mucho, entonces cada día existen más medios y cada día, lamentándolo mucho, se ven muchos sitios que son fake news, que son noticias falsas. Entonces debemos recalcar, debemos tener estos principios de ética para poder conllevar a información verídica, porque al final los usuarios son los que merecen la verdad, más que nadie. Un placer a todos, esta fue mi exposición, espero que la hayan disfrutado.